Listo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Alan Martínez, ¿Qué edad tiene? 32. ¿En qué año estudió la carrera de Ciencias Políticas y en qué año se egresó? Entré en el 2003 y terminé en el 2007. ¿Se requieren estudios de posgrado para ejercer su profesión? No, pero depende, porque hay varias líneas de investigación. Hay unas que son de carácter propiamente político, que esas tendrían que ver con la universidad. Si te quieres dedicar a la ciencia política como tal, es preferible que tengas maestría y doctorado. ¿Cómo eligió esta carrera? Bueno, fue por una cuestión de estar analizando las diferentes carreras que había en aquella época. Siempre me ha gustado mucho el análisis y la política, pero no vista para actuar dentro de ella, sino en forma de ciencia, ¿no? De análisis. Entonces fue como que lo que más me motivó. Luego ya vi el programa, me informé con algunas personas que conocía y pues ya fue cuando fui a presentar y entré. ¿En cuál universidad? En la Autónoma de Nuevo León. Okay. ¿Fue fácil seleccionar su carrera? En mi caso sí, porque nada más tenía pocas como economía, ciencia política, sociología, eran como que las que me gustaban. Fue fácil porque aquí, por ejemplo, la de sociología no me gustó mucho la idea, por el enfoque que le dan a la sociología aquí, y la de economía pues no me llevaba muy bien con los números, entonces preferí irme por la ciencia política. Ok. ¿Qué fue lo que lo convenció principalmente a la carrera? En resumidas palabras. ¿Qué fue lo que me convenció de la carrera o para entrar? Sí, para entrar a la para carrera. entrar. Bueno, el programa lo vi, me gustó, me agradó la idea, lo comparé con programas internacionales y tenían básicamente la misma línea. Entonces me agradó la estructura que se le daba, los horarios también porque se me acomodaban perfectamente, entonces fue como decidí, va a ser una comparación de programas y críticas que había escuchado de alumnos que salieron de la facultad, entonces fue más o menos como me di cuenta de que sí, era lo que quería estudiar. Ok. Durante su carrera, ¿cuál fue la materia más fácil y más difícil que se enfrentó? Híjole, la más fácil. Yo creo que las más fáciles eran algunas del tronco común, como las de cultura o ese tipo de factores. Entre las más difíciles, yo pondría que las de economía fueron las que más se me dificultaban, y la estadística. No me llevaba muy bien con la estadística, pero ahora me dedico a eso, a la estadística, entonces cambio totalmente mi perfil. Ok. Mencionaba que estudió en la Autónoma de Nuevo León. ¿Tuvo otra opción o ahora se arrepentiría de haber estudiado ahí o habría Sí, buscado una mejor opción? hay varias opciones. En mi caso estaba, por ejemplo, la UNAM y estaba el Tecnológico. La realidad es que el Tecnológico, el TEC de Monterrey, nunca ha tenido prestigio en ciencias sociales. En ninguna de sus materias no se compara, por ejemplo, con la UNAM o con la UNI. Entonces el rango que tiene uno de opción sí se va totalmente hacia las autónomas, debido a que le dan más importancia a los aspectos sociales. El TEC es más administrativo, es más de cuestiones empresariales, entonces ahí es su fuerte, por así decirlo. Entonces pues era fácil determinar por lo menos entre TEC y Universidad Autónoma de Nuevo León. Es muy fácil cuando son ciencias sociales, se vuelve más complejo con otro tipo de materias, pero en el caso de la UNAM, por ejemplo, me hubiera gustado estudiar allá, sí, pero no se acomodaba por el hecho de que tienes que ir, tienes que rentar, ¿no? Son otro tipo de factores. ¿Qué características considera que debe tener la persona que quiere entrar a esta carrera? Bueno, de entrada recomendaría que les guste la lectura, porque es mucho leer. Que tengan una fuerte tendencia al pensamiento crítico, porque ves desde filosofía hasta otros aspectos que tienes que tener una, digamos, cierta postura neutra, ¿no? Para poder establecer e identificar esas divergencias que tienen las teorías. Debes de saber también no dejarte apasionar, ¿no? Porque pues, aquí muchas veces tiendes a decir que eres de derecha, de izquierda, etc. Entonces tienes que funcionar de una manera más objetiva.
Entonces esa objetividad viene precisamente del hecho de que uno sepa analizar, ¿no? Y precisamente ese es el punto de la materia. En este caso, como es ciencia política, la ciencia involucra evidentemente al método científico. Entonces te tienes que basar en datos y no hacer supuestos que no debas de dar por hecho, ¿no? Entonces creo que sí es como mucho pensamiento crítico, mucha analogía, mucha lectura, porque por supuesto necesitas conocer para tratar de ponerte en una postura. Okay. ¿Qué competencias o habilidades desarrolla durante su carrera? Durante esta carrera. Bueno, la primera es, yo creería que fortalecer el pensamiento crítico en base a toda la lectura y todo el proceso de información que te enseñan a recopilar y analizar. Pensaría que también tiene que ver mucha habilidad matemática, no tanto por el hecho de que se usen matemáticas, sino que la misma analogía y el mismo hecho de estar estudiando cosas te lleva a hacer cruces matemáticos, aunque no lo quieras. O sea, vaya, las inferencias que uno saca a veces tienen que ver con números, ¿no? Y pues yo creo que básicamente es esa cuestión, o sea, el hecho de poder analizar, el hecho de ser muy objetivo. La verdad es que te expande mucho el horizonte. En lo personal, yo entré a la facultad siendo una persona muy diferente a lo que soy ahora. El primer semestre a mí me cambió la vida. Por ejemplo, cuando yo leí El Príncipe de Maquiavelo, que es mi libro favorito, o sea, a mí me cambió totalmente mi idea de la vida, ¿no? Y mi comportamiento, todo. O sea, pasas por un proceso de aprendizaje que es bastante rígido y realmente si lo aprovechas te cambia. O sea, te cambia absolutamente todo, tu forma de percibir las cosas, tu forma de analizar las cosas, tu comprensión hacia la vida. Comprendes por qué la gente se comporta de cierta manera, aunque es ciencia política, precisamente parte de lo conductual. Entonces, digamos que la gran ventaja que tiene esta materia es que tienes un poquito de todo. Ves de derecho, ves de psicología, ves de sociología, ves de economía, ves de política. Entonces, tu espectro de conocimiento se expande bastante y puedes tener conocimiento bastante amplio de todas las materias. Ok. ¿Qué aspectos de la carrera o la vida estudiantil son los más difíciles de superar mientras se es estudiante? Yo creo que la cuestión económica. Yo creo que eso es en relación al tiempo y la economía, porque hay muchas personas, por ejemplo, yo en mi caso tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces eso te obligaba a tener horarios bastante rígidos, que no estudias, por ejemplo, como piloto, ¿no? La mañana, tarde y noche, estar buscando de preferencia clases en la noche, terminas muy cansado. Si tienes la facilidad de estar becado, por ejemplo, de tener algún otro tipo de facilidad que no tengas que trabajar, pues yo creo que no es ningún problema, porque tú como estudiante debes de tener también el pensamiento de que es tu obligación, ¿no? Es responder al estudio. Entonces yo creo que básicamente esa sería la principal problemática, porque ya lo demás depende de la persona. O sea, el hecho de que no quieras trabajar, ¿no? Que no quieras hacer trabajos, que no quieras presentar o que no estudies, ya depende mucho de uno. Yo pondría el factor económico y si acaso la distancia, porque conocí a muchas personas que batallaban mucho para llegar a la facultad. Yo creo que sería básicamente eso. En el campo laboral, ¿con qué otras profesiones puede combinarse? Ok, bueno, está por ejemplo la política en sí, trabajar dentro de la política. Está también las asociaciones civiles. Hay muchos organismos internacionales que buscan a personas con estas características. Está la docencia, por ejemplo. Tienes bastante espectro si lo combinas adecuadamente con maestría y doctorado. Es bien pagado y aparte pues también tienes como más opciones, ¿no? De dar más materias. Está la investigación, que es a lo que yo me dedico. Fuera de dar clases aquí en la preparatoria, yo doy apoyo para metodología, doy asesorías también para metodología, escribo artículos científicos. Entonces yo creo que sí, el espectro de trabajo que tienes es bastante amplio siempre y cuando lo sepas utilizar. Ventajosamente, como les comentaba, no es nada más una materia que se enfoca en la ciencia política, sino que tienes muchas ramas. Entonces puedes trabajar en muchísimos lugares: gobierno, asociaciones privadas, asociaciones civiles,
puedes trabajar en escuelas, puedes trabajar en centros de investigación. Entonces yo creo que sí hay bastante margen. Obviamente el caso es buscar, porque si no, pues no encuentro. ¿Qué hace un profesionista de esta carrera? O sea, ya en un campo laboral. Ok, lo que hace básicamente, hay dos cosas. La mayoría de las personas que se pueden topar dentro de esta materia se orientan para ir a la política, ¿sí? Es un campo que sí es bien pagado, es un poco cansado, pero cuando le encuentras es muy bien pagado, pero necesitas tener mucho colmillo y mucho, pues no sé si corazón o descorazón para trabajar dentro de ahí, ¿verdad? Pero hay otro campo, ¿sí? Que es donde yo me muevo, que es la investigación, por ejemplo, ¿sí? La docencia. Ese es otro de los factores que puedes tener. La otra son las organizaciones civiles, que al contrario a lo que hace la política, por ejemplo, estas tratan de establecer vínculos ciudadanos entre gobierno y sociedad. Entonces, básicamente estás dentro del sistema, pero desde diferentes aristas, ¿no? O sea, estás viéndolo desde diferentes puntos, pero es bastante divertido, ¿no? Es bastante divertido. Ok, ¿podría dar ejemplos de ex compañeros que estén ejerciendo su profesión? Sí, tengo bastantes conocidos, no sé cuántos exactamente, pero tengo muchos conocidos que trabajan dentro de la política. Incluso varios de ellos ya son de carácter federal, algunos ya fueron candidatos a alcaldes o a diputados. Tengo también otros conocidos que trabajan en asociaciones civiles, tanto de carácter nacional como internacional, que también tienen una buena paga. Conozco gente que ahorita está becada por el CONACYT, que está haciendo sus doctorados o postdoctorados afuera de México. Entonces sí conozco mucha gente que ya está posicionada dentro de alguna empresa. Por ejemplo, también conozco gente que está trabajando en empresas que hacen de vinculación, por ejemplo, ciudadana. Hay otros que están en vinculación de gobierno, o sea, empresa-gobierno, etc. O sea, sí conozco bastante gente que está en diferentes puntos desarrollándose. ¿Qué perfil considera que es el que las empresas están buscando de los egresados actualmente? Bueno, aquí hay un factor. Antes se tenía en consideración que hay muchas universidades que son las que te dan el prestigio. Yo creo que realmente lo que están buscando los empresarios son personas que estén capacitadas. Yo lo que recomendaría es que una vez que salgas más te prepares, o sea, continuar maestría, continuar doctorado, eso lo pondría casi como algo obligatorio. Y a partir de ahí que empieces a generar también experiencia, ¿sí? No importa tanto la universidad de donde provengas, lo que importa realmente es tu trabajo y tu desempeño. Por ejemplo, eso se gana cuando haces las prácticas o cuando haces el servicio social, ¿verdad? La experiencia se adquiere en el campo laboral, ¿sí? No porque seas egresado del TEC vas a tener la medalla de y todo el mundo te va a dar trabajo, no porque salgas de la uni va a pasar lo mismo, ¿sí? O sea, son muchísimos los factores, pero básicamente yo lo concentraría en la preparación. O sea, la preparación de la persona, cómo lo expresa también, o sea, cómo se puede vender esa persona, son factores que son muy importantes a la hora de que te contraten. Evidentemente, entre más currículum tengas y mayores expectativas tengas de que eres un buen empleado, pues las empresas evidentemente te van a tratar de contratar. ¿Qué tipo de negocios o empresas se pueden crear estudiando esta carrera? ¿Qué tipo de negocios o empresas? Bueno, te voy a poner el caso particular, el mío. Yo tengo por ahí una asociación civil, todavía no está bien organizada, es decir, todavía no está la estructura ni nada, pero hay planes de establecerlo. Esa organización civil se encarga de hacer vínculos ciudadanos con el gobierno. Por ese lado te puedo decir. La otra es que, bueno, puedes hacer partidos políticos también, ¿por qué no? Grupos de presión, ¿sí? Puedes hacer grupos académicos de investigación, puedes hacer consultorías, ¿sí? O sea, sí es bastante la rama que puedes manejar. Sin embargo, yo sí creo que eso depende mucho de tu objetivo de vida. O sea, eso lo vas definiendo tú, ¿no? O sea, por ejemplo, como te comentaba, había personas que se metieron en la política desde que estaban ahí. Yo preferí irme por el otro camino de la docencia y yo empecé a abrirme ese camino desde el 2005, 2006. Entonces,
tiene que ver mucho con tus expectativas, ¿no? ¿Cuál es el sueldo promedio de un profesionista de esta carrera y los ingresos mensuales que puede aspirarse? Ok, varía bastante. No sé exactamente ahorita cómo está la situación, pero yo recuerdo en aquel tiempo estaba por ser egresado de la facultad, digamos que el promedio más o menos entre los 8 y 12 mil pesos porque eras recién egresado, ¿no? O sea, hay que comprender que hay muchos factores ahí. Los que tenían mayor experiencia, pues esos evidentemente tenían una posibilidad de tener mayor oferta económica. La ventaja es que luego ya si haces maestría y doctorado, pues evidentemente ese sueldo va subiendo, ¿verdad? O sea, se va gestando mayor salario, pero básicamente anda más o menos en eso, que es casi el promedio de todas las universidades, ¿sí? Incluso, por ejemplo, conozco gente que trabajaba en la política que saliendo empezó a ganar 20 mil, 25 mil, o sea, les digo, varía mucho, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con lo que estás haciendo y lo que hayas hecho para salir de la universidad. ¿Qué puede recomendarle a los jóvenes que desean estudiar esta carrera? Pues yo les recomendaría que si realmente se quieren meter ahí y están decididos, lo hagan. En mi caso, a mí, como les menciono, a mí me cambió bastante mi forma de ser, mi forma de pensar. Yo creo que es una bonita experiencia. No dudo que las otras materias tengan las mismas posibilidades, ¿no? Y la misma apertura de cambiar a las personas. Sin embargo, a mí en lo personal se me hace algo bastante interesante, ¿sí? Y sobre todo porque las ramas que puedes fusionar con esta materia son muchas. O sea, sociología, economía, derecho, psicología. O sea, puedes hacer como el pastel de lo que tú quieras, ¿no? O sea, mezclándolo con la ciencia política. Yo recomendaría nada más que realmente lo quieran hacer, ¿sí? Porque esto es más como de profesionalidad, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones de vocación. O sea, esa es la cuestión, que necesitas tener realmente vocación. Si no, pues como todas las ciencias sociales, te vas a deprimir cuando ves los datos crudos, ¿no? La realidad. Y pues son cosas que tienes que sobrellevar, ¿no? Pero pues ventajosamente tienes eso por encima de la población común. ¿Qué recomendaciones puede hacer acerca de las actividades extraacadémicas que pueden suficiente tiempo para el estudio? Pero yo creo que mientras puedas fusionar un poco de prácticas, un poco de trabajo, mientras estás estudiando, eso te va a ayudar bastante para fortalecer tu currículum. De hecho, lo asocio mucho con la pregunta que me hacían anteriormente, lo de qué dificultades veías en las empresas, etcétera. Pues puedes suplir esas dificultades siendo que trabajas y estudias a la vez o haces alguna práctica. Hay asociaciones, ¿no? Si te interesa la política, te puedes meter en un partido político, ¿verdad? Hay otros centros de investigación donde necesitan, por ejemplo, estudiantes para irlos fogueando para que ellos se puedan quedar como investigadores. O sea, dependiendo de tu objetivo, entre más te estés asociando, estés trabajando con esos proyectos, pues evidentemente más fruto vas a tener. Ya por último, ¿recomiendas estudiar esta carrera? Sí, plenamente. La verdad es que, por ejemplo, aquí los alumnos a los que les doy clase, tengo algunos que yo veo con el perfil bastante marcado y me preguntan y yo les recomiendo que vayan, que se acerquen, ¿no? O sea, fuera de lo que yo pueda recomendar, yo creo que es más que nada la vocación. Por eso yo sugeriría que fueran, que platicaran, ¿verdad?, lo que les ofrecen, que vieran el plan de estudios, el plan de trabajo, que vean cuál es el perfil del egresado, etcétera. Yo sí lo recomendaría, plenamente estoy seguro de ello. Okay, muchas gracias.